Buenas noches, estimados televidentes. Continuando con el programa del domingo pasado, vamos a seguir de una manera, yo diría bastante resumida, la creación del Estado de Israel en los territorios de lo que hemos denominado el Medio Oriente ampliado. Nos habíamos quedado con la declaración Balfour por la cual se origina el nacimiento del Hogar Nacional Judío en los territorios de la Palestina actual, y a partir de ese momento comienza, digamos, un gran flujo migratorio israelita, judío, hacia los territorios de la actual Palestina. Ese flujo se va a mantener de una manera bastante estable, diría yo, hasta más o menos 1936, cuando Inglaterra, que se empieza en 1936, 1939, empieza a darse cuenta que prácticamente estaban al borde de una guerra con la Alemania nazi, empieza a limitar ese flujo de migrantes judíos hacia Palestina, tratando de buscarse de una u otra manera el apoyo que había perdido después de la declaración Balfour de los diferentes regímenes árabes que se empezaron a conformar bajo la égida misma de Inglaterra o Francia, pero que evidentemente no estaban de acuerdo con el establecimiento de un hogar nacional judío en los territorios de Palestina. Esto finalmente ocurre, o sea, estalla la Segunda Guerra Mundial. Esa Segunda Guerra Mundial, como todos conocemos, incluye, sobre todo en los últimos momentos de la Alemania nazi, el Holocausto, o sea, fueron asesinados millones de personas de ascendencia judía en los campos de concentración nazi. Siempre nos viene a la mente el campo de concentración de Auschwitz. Realmente, aunque las cifras se discuten según la fuente y varían, nos dicen que 500.000 asesinados, otros 1 millón, otros 3 millones, otros incluso el Estado de Israel considera que fueron asesinados 6 millones. Lo cierto es que si hubiesen sido 500.000, 1 millón o 6 millones, de todas maneras hubiese sido un gran asesinato y un gran holocausto para las personas de descendencia judía. Esto trae consigo que en 1945, en la caída de la Alemania nazi y la apertura de esos campos de concentración, al conocerse la verdad de lo que había sido el holocausto nazi, se generó a nivel internacional, estamos hablando de 1945 hasta 1948, todavía no se había creado ni siquiera lo que va a ser las Naciones Unidas, que van a sustituir a la Liga de las Naciones, que había nacido, como vimos anteriormente, en la Primera Guerra Mundial, pero se creó un estado de opinión tan generalizado, favorable al pueblo judío, que prácticamente desde 1945 hasta 1948, la afluencia de esos refugiados judíos hacia los territorios actuales de Palestina se hizo de una manera superando la aritmética y llegando a proporciones geométricas. Más de 2 millones de judíos en los territorios de la Palestina actual, junto con, lógicamente, en otros territorios, muchas veces incluso mezclados con los habitantes originarios de Palestina, o sea, con los palestinos, que hay que dejar bien claro que en ese momento ni siquiera se podía llamar o Palestina y mucho menos un Estado palestino. Lo cierto es que en 1948 nace el Estado de Israel, es proclamado el Estado de Israel por el primer presidente del Estado de Israel, David Ben-Gurión, y es importante destacar cuál es la actuación de las potencias, de las grandes potencias en ese momento. De manera de isofacto, Estados Unidos reconoció al Estado de Israel, pero a la vez la Unión Soviética, un día después y de manera diplomática, es el primer país que reconoce al Estado de Israel. Y incluso, si hoy vemos la situación actual, nos podría quedar la duda, bueno, ¿cómo fue posible que en ese momento de la historia la Unión Soviética hubiese aprobado el nacimiento del Estado de Israel? Y la respuesta tenemos que dárnosla en qué era lo que pasaba en esa coyuntura histórica en esos territorios del Medio Oriente. En ese momento, en 1948, todos los territorios del Medio Oriente que empezaban a nacer como Estado, nacieron a la vez como monarquías, muchas veces monarquías absolutas. Y las monarquías absolutas, donde, cuando le digo absoluto, estamos hablando del poder absoluto de un rey, era, digamos,
lo más conservador desde el punto de vista del desarrollo político. No vamos a hablar solo de las relaciones económicas, donde habían grandes rezagos del sistema feudal en todos esos territorios, y a la vez nació un Estado de Israel como una república, inspirado en eso que unos u otros han llamado el liberalismo occidental, y que en la economía también se empezaban a desarrollar lo que se fueron los kibbutz, o sea, cooperativas de producción que es definitivamente un modo de producción socialista, lo cual evidentemente influyó en que, aparte de esa visión universal de lo que le había pasado a los judíos, trajo consigo también entonces que la Unión Soviética fuera el primer país que hubiese apoyado al Estado de Israel. Ese momento, 1948, hasta unos cuantos meses se firma al final el nacimiento de la primera guerra árabe-israelí. En 1949 se firma el Tratado de Paz, queda el Estado de Israel conformado, queda realmente Israel, el ejército israelita en todos los campos de batalla donde se enfrentó, derrotó a todos sus oponentes árabes de esas monarquías, con excepción de Reino de Transjordania, que llegó a ocupar la Cisjordania actual, esa Cisjordania que es de Palestina, y que proclamó a la vez el nacimiento de un nuevo reino. O sea, dejó de llamarse Transjordania para llamarse Jordania, que es el reino que conocemos hasta hoy. A la vez Egipto, que había ocupado los territorios de Gaza, intentó la creación de un Estado palestino en esos territorios, poniendo en la cabeza de ese Estado palestino a Musti de Jerusalén, que incluso había tenido relaciones con el partido nazi, que había visitado la Alemania hitleriana, y evidentemente no tuvo prácticamente ningún apoyo a nivel internacional. Después de ese momento, yo considero muy importante el momento de la Segunda Guerra Árabe-Israelí, guerra 1954. Ya se había producido en Egipto una revolución nacionalista, de la cual había emergido el que va a ser el líder del nacionalismo árabe hasta su muerte en 1970. Les hablamos en este caso de Gamal Abdel Nasser, junto con otros líderes que empezaban a abrirse camino, e incluso en revoluciones nacionalistas empezaban a tomar el poder en diferentes territorios de estas monarquías y haciendo desaparecer estas monarquías. Estamos hablando de Siria, estamos hablando de Irak, estamos hablando incluso de el desarrollo de una república libanesa con características sui generis. Lo cierto es que esa relación de países que habían sido monarquías, ahora en este momento los que están rodeando a Israel ya no son monarquías, sino son regímenes de lo que se ha llamado el nacionalismo árabe. Si hablamos del nacionalismo judío como sionismo, el nacionalismo árabe, representando en la parte egipcia a Gamal Abdel Nasser, y en la parte de Irak y Siria a eso que aún todavía hasta nuestros días llegan el régimen sirio, como lo que fueron los partidos nacionalistas Baas Árabes Socialistas. Ese es el nombre, partidos Baas Árabes Socialistas, o los partidos Baas, Siria en Irak, cuyos representantes a la vez más famosos y que llegan hasta la actualidad, aunque de una u otra manera pueden haber las conmociones que vamos a narrar después, han influido en este panorama. Tenemos entonces a Hafez el-Assad, padre del actual presidente de Siria, y a Saddam Hussein, quien fuera presidente de la República Árabe Iraquí hasta la segunda invasión estadounidense en el año 2003. O sea, cambió la conformación, fueron derrotados regímenes autocráticos y nacen repúblicas nacionalistas. Nacionalistas, y cuando uno habla de nacionalismo tiene que hablar que empieza de una u otra manera a la burguesía de esos territorios, esas burguesías árabes, a tener amplio control o algún tipo de control sobre el Estado, y a la vez un Estado donde se conforman también grandes burocracias que van a controlar ese aparato del Estado con, digamos, una visión de una u otra manera, con cierto parecido a lo que se había formado en los países
de la órbita comunista, es decir, de los países que la Unión Soviética había liberado del nazifascismo y donde habían nacido esos países socialistas que después se llamó el socialismo real hasta 1989 con la caída del muro de Berlín. Esos nacionalismos árabes evidentemente estaban influenciados por lo que había pasado en la Unión Soviética y también en los países de la Europa Oriental. O sea, la conformación de esos organismos estatales, de esos nuevos estados, tienen una influencia. Y trajo consigo, evidentemente, sobre todo después de la Segunda Guerra Árabe-Israelí y después de la Tercera Guerra Árabe-Israelí de 1967, cuando Israel lanza un ataque relámpago contra Egipto, Siria y Jordania y obtiene en 6 días una victoria realmente considerada como de las más grandes victorias en los anales del arte militar, que la Unión Soviética en ese momento rompa finalmente totalmente con Israel y se alíen estos países, estos 3 grandes nacionalismos a la órbita de la Unión Soviética. Y cuando uno dice estamos hablando de órbita o de ayuda, estamos hablando evidentemente de una ayuda militar que de un momento a otro se convirtió en una ayuda masiva. Desde 1967 a 1933, la Unión Soviética hizo, sobre todo de Egipto y Siria, lanzó grandes masas de armamentos, tanques, aviones, que armaron a estos 2 ejércitos en contra de Israel. Estos 2 ejércitos buscando, y estos 2 países buscando la revancha de la derrota de 1967, en 1973, el día de Yom Kippur. Yom Kippur es para los israelitas el día del perdón. Lanzaron a estos 2 países árabes 2 grandes ofensivas contra Israel. El ejército egipcio llegó a ocupar el canal de Suez, avanzó por el territorio. Finalmente el 8º ejército egipcio fue derrotado por los israelitas y cercado, mientras los sirios ni siquiera pudieron avanzar y fueron derrotados. Casi que la ofensiva israelita fue detenida por un contraataque de fuerzas iraquíes con otra fuerza del mundo árabe, incluso fuera del mundo árabe, que detuvieron a las tropas israelitas a 19 kilómetros de Damasco, concluyendo ahí esa guerra de Yom Kippur que sus consecuencias las vamos a ver ahora en la segunda parte del programa. Continuando la parte anterior, termina esta guerra, esa guerra llamada de Yom Kippur, y los Estados Unidos, que desde la doctrina Eisenhower habían realmente ocupado el papel de Francia e Inglaterra y eran los grandes, el gran apoyo del Estado de Israel, gran apoyo que se traduce hasta nuestros días en $4.000 millones en armamento al ejército de Israel, que el Estado de Israel no tiene que pagarlo. Estamos hablando de 4.000 millones anuales. Saquen la cuenta desde 1973 hasta nuestros días, cuántos millones en armas le ha dado Estados Unidos a Israel. Y Estados Unidos empieza a influenciar sobre el gobierno egipcio. Ya había muerto en 1970 Gamal Abdel Nasser, y el Anwar el-Sadat, un general del ejército sirio, lo había sustituido en la presidencia de Egipto, a Gamal Abdel Nasser. El Sadat realmente un hombre, podemos decir, cercano al nacionalismo árabe, pero con propios intereses personales, vinculados sobre todo a esa gran burocracia militar en Egipto, que ha tenido un predominio en la historia de Egipto hasta nuestros días. Firma con Estados Unidos y con Israel la paz de Camp David, 1973, por la cual Israel salió de la órbita de la Unión Soviética y a la vez Estados Unidos, como compensación, de una u otra manera, empieza también a darle fabuloso apoyo militar a Egipto, 3.000 millones anuales de dólares en armamento, también inversiones de capitales en otras ramas de la economía, lo cual trajo consigo a la vez que ese acuerdo de Camp David, que Israel le devolviera
todo el Sinaí, que había estado ocupado primeramente completamente desde 1954, y una parte importante, aún después de la guerra de Yom Kippur, se la devolviera a Egipto. Egipto salió de esa órbita. Egipto, país que en el Medio Oriente tiene un papel, incluso en el Medio Oriente emplea un papel destacadísimo por su cantidad de población, es el país realmente con la mayor población, gran producción de cereales, también producción de petróleo, de gas, quedó fuera de esa órbita. En los nacionalismos árabes, ya en este momento, estamos hablando de la década del 70, la década del 80, también en Libia había habido un proceso de revolucionario vinculado al nacionalismo árabe. El Gaddafi había asumido el poder en Libia. Esto se había traducido también en Argelia, en Túnez con sus características especiales. Por lo tanto, el nacionalismo árabe, desde los años 70 hasta los años 90, o sea, todo lo que transcurre del siglo XX, estuvieron de una u otra manera en el poder en los principales países del Medio Oriente, con excepción de las monarquías, esas grandes monarquías que se mantuvieron. En este caso estamos hablando de la monarquía saudita, en Kuwait, también una monarquía, las otras monarquías del Golfo. Es como decir que en la parte norte del Medio Oriente se habían constituido repúblicas, y en la parte sur del Medio Oriente, desde las fronteras de Kuwait hacia Omán, quitando Yemen, donde también se había producido un movimiento revolucionario que había desembocado también en un nacionalismo árabe, pero de una u otra manera el nacionalismo árabe tuvo el principal poder en la mayoría de los países de esta región. Ya Turquía había pasado desde la revolución de Kemal Atatürk después de la Primera Guerra Mundial, y si vemos el mapa es como si todo el centro del Medio Oriente fuera el centro del nacionalismo árabe, y la periferia de ese mundo árabe, pienso a Marruecos, por otro lado, como le decía, las monarquías, y hacia el sur Omán, la periferia de ese mundo árabe, con monarquías que todavía podemos considerar como monarquías absolutistas, o sea, donde el rey siempre tiene, el rey, el emir, tiene cargos principales a la hora de las decisiones políticas. Ese nacionalismo árabe entre los años finales de los 70, 80, 90, hasta final del siglo, tuvo el predominio hasta el momento en que se empiezan a producir lo que evidentemente todos conocemos por estar más cercanos a los momentos actuales, que se ha llamado por la prensa occidental las primaveras árabes. ¿Qué cosas son las primaveras árabes? Porque de una u otra manera se ha vendido la imagen de que las primaveras árabes definitivamente fueron revoluciones que se produjeron internamente en estos países. Estamos hablando de Túnez, que fue el primer caso, estamos hablando de Libia, estamos hablando de Siria, casos principales. Conocemos que en todo este periodo, 1993, es la primera invasión, enfrentamiento entre el gobierno de Saddam Hussein, el régimen de Saddam Hussein contra los Estados Unidos, primero una amplia coalición, 2003 la segunda invasión que depone a Saddam Hussein, que finalmente es ahorcado, y en este panorama empiezan a florecer esas que se han llamado primaveras árabes, que hay que reconocer que internamente, evidentemente, tuvieron un factor realmente popular, un factor relacionado también a las clases medias, relacionado a los fracasos de estos nacionalismos árabes en esos territorios, y a la vez el nacimiento de corrientes islamitas. Cuando uno habla de corrientes islamitas, estamos hablando de el islamismo vinculado a la política, estamos hablando del islam político, el islam en el poder, como forma de recuperar lo que un día los hermanos musulmanes en Egipto, que son los padres ideológicos del islamismo político, hablaron de la recuperación del islam como única forma de volver a la tradición islámica, volver a lo más puro del islam, que ellos consideran que dentro de esa pureza del islam
se pueden resolver todos los problemas sociales y económicos de todos estos territorios. Así nacieron esas primaveras árabes. Pero sobre esas primaveras árabes que nacieron como movimientos populares, lógicamente también geopolíticamente, los países occidentales dirigidos por Estados Unidos empezaron a introducirse buscando evidentemente una ventaja política, dieron recursos, recursos de todos tipos, monetarios, recursos a través de la ingente red social, esas redes sociales que se empezaban a conformar en ese momento, que hoy prácticamente son de una u otra manera el medio fundamental de comunicación a nivel mundial. Y ahí tenemos en esta situación el caso de Túnez, que de una u otra manera esa primavera árabe se resolvió de una manera bastante, yo diría, suave, una revolución, una elección y un gobierno islamita moderado en el poder. En el caso de Libia, conocemos lo que ocurrió en el caso de Libia, la gran debacle, muerte del Gaddafi, país dividido en este momento en 4 territorios que se autogobiernan, o sea, no hay realmente un poder central, grandes flujos migratorios de África que vienen por el centro de África y entran en la frontera sur de Libia sin que nadie los pare y llegan al Mediterráneo para viajar a Europa. Esa es una de las grandes consecuencias de esta situación de las primaveras árabes, sobre todo en Libia, situación que desde el punto de vista de Rusia, que es el país que en ese momento, el heredero, como habíamos visto, de lo que había sido la Unión Soviética, incluso votó a favor de esa intervención en Libia, en el Consejo de Seguridad, cuando ve lo que esto ocurre y cuando va a ocurrir esto mismo en Siria, entonces cuando Rusia se opone totalmente para llegar finalmente a apoyar de manera militar al gobierno de al-Assad, Bashar al-Assad, hijo de ese Hafez al-Assad, que es de una u otra manera uno de los principales padres del nacionalismo árabe en Siria, con una característica que se hace común en todos estos territorios del Medio Oriente, es que pertenece a la vez esa familia al-Assad a una minoría, o sea, a la minoría chiita, y dentro de la minoría chiita a la secta islamita, dentro del nacionalismo árabe y dentro de una conformación confesional y religiosa que hace que haya muchas tendencias religiosas y con ello a la vez tendencias políticas que se empezaron a debatir en esa Siria que realmente desde 1970 hasta lo que se llamó la primavera árabe en Siria, hoy ya realmente es bien difícil decir que haya sido una primavera. Empezaron a entrar grandes masas de mercenarios contratados por la implosión en el lugar del Estado Islámico que en el primer momento llegó a ocupar extensos territorios de Irak y de Siria, extensos territorios de Irak en el momento que todavía ni siquiera las tropas estadounidenses se habían retirado, y de Siria prácticamente llegaron a ocupar las principales regiones, la segunda ciudad en importancia, Alepo, partes de la ciudad de Damasco, e incluso proclamaron ese Estado Islámico un califato que había desaparecido después de la caída del Imperio Otomano, con uno de los personajes principales de ese califato, al-Baghdadi, como su califa. Esto conocemos la gran, digamos, esas operaciones militares, a veces incluso difíciles de comprender, los turcos primeros apoyando a fracciones opuestos a otras fracciones que son de origen kurdo, kurdos que son considerados por Turquía como terroristas, porque dentro de Turquía hay un movimiento nacionalista kurdo que quiere la independencia del territorio de Turquía. En Siria, partes incluso del ejército sirio se habían aliado a estos grandes grupos insurgentes, y en ese momento donde parecía que prácticamente iba a caer el gobierno de Bashar al-Assad, llega la participación directa del ejército ruso, participación directa que se tradujo en bombardeos con misiles desde barcos y de submarinos,
y la intervención directa de fuerzas rusas en el territorio sirio, que trajeron consigo hasta el momento actual que el gobierno de Bashar al-Assad se hubiese sostenido prácticamente. Podríamos ver cómo podría ser incluso el momento de inflexión, porque China también está apoyando esta campaña rusa, la apoya desde el punto de vista diplomático y político, ante el temor también de que esta situación del Medio Oriente pueda salirse de las manos a todos y el islamismo ya no solo llegar a Rusia, donde ha llegado hace mucho tiempo, sino también vinculado a la población china de origen, a la población de origen chino musulmana, los uigures, que también en este momento se empiezan a conformar como territorios que empiezan a ser influenciados por el islamismo musulmán. Hasta aquí esta intervención de hoy. Muchas gracias y los esperamos el próximo domingo.